Hey, pero ¿qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10 en la universidad. Bueno, vamos al siguiente vídeo de variable compleja, que me lo habéis pedido también muchos, esta sección, me habéis pedido muchos esta sección de variable compleja, entonces me voy a dedicar todos estos vídeos a variable compleja, sobre todo para el tema 1, hasta que me diga alguien, oye, pues quiero de esta otra asignatura, pues quiero de la otra, no sé qué, me lo dejáis en comentarios, en la caja de comentarios, así como que os invito a que os suscribáis a este canal, que activéis la campanita para seguir recibiendo notificaciones de este canal. Bueno, y dicho todo esto, vamos a pasar a la siguiente lección del tema 1 de los números complejos, que van a ser lo que viene a ser cómo se construye una sucesión de números complejos, qué es una sucesión de números complejos y cuáles son las propiedades topológicas tales como límite de una sucesión, que lo que se cumplía en R se va a seguir verificando en C. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser definir lo que viene a ser una sucesión de números complejos, ¿de acuerdo? ¿Qué es una sucesión de números complejos? Bueno, una sucesión de números complejos es una aplicación, ¿vale? Sucesión en C, ¿vale? De números complejos, que la vamos a denotar z sub n, ¿vale? Entre paréntesis o entre llaves, la vamos a denotar de la manera clásica, desde que n vale 1 hasta que vale infinito, sucesión de elementos de C, como una aplicación, ¿vale? Va a ser la misma definición que dimos para una sucesión de números reales, pero va a ser en C, ¿vale? Va a ser una aplicación sigma, de tal manera que a cada índice natural le vamos a hacer corresponder un número complejo, ¿vale? ¿Y de qué manera la vamos a construir? Bueno, pues vamos a coger un índice, una posición de esa sucesión, y lo que vamos a hacer va a ser asociarlo con el término enésimo de nuestra sucesión z sub n. ¿De acuerdo? Bueno, de esta sucesión, que va a ser un conjunto ordenado de números reales, ¿vale? O sea, en este caso de números complejos, vamos a definir lo que viene a ser el rango de esta sucesión. Entonces, el rango de esta sucesión va a ser la imagen por sigma de esta aplicación. Es decir, rango de z sub n, bueno, pues va a ser el conjunto, ¿vale? Va a ser el conjunto. Cuando pongo esto, significa que n va desde 1 hasta infinito, va a ser el conjunto de los números complejos z sub n, ¿vale? De tal manera que n recorre el conjunto de los números naturales. Esta definición es coherente con la definición de aplicación. Estamos asociando a cada posición, ¿de acuerdo? Estamos asociando cada posición, ¿vale? Del conjunto de los números naturales, estamos haciéndolo asociar a un número complejo, ¿de acuerdo? Dándonos lo que viene a ser el rango de la sucesión de números complejos. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a tener? ¿A qué vamos a llamar subsucesión? Vamos a llamar subsucesión a una sucesión a la composición, ¿vale? Vamos a llamar subsucesión a la composición de una sucesión estrictamente creciente de elementos Tn. La vamos a hacer asociar una posición, y a esta posición la vamos a hacer asociar Znk, ¿vale? Esta sucesión la vamos a incluir dentro, ¿vale? Va a ser un subconjunto, viéndose como su rango, va a ser un subconjunto de sigma de n, ¿vale? Que va a ser sigma de n, va a ser z sub n. O también se puede decir que va a ser un subconjunto de, mejor dicho, z sub n, ¿de acuerdo? Z sub n. Y en vez de este índice ser n, pues este índice va a ser k, desde que k vale 1 hasta que vale infinito. Pero esta sucesión tiene que ser una sucesión estrictamente creciente, ¿vale? Creciente, estrictamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser una subsucesión? Va a ser una composición de aplicaciones, ¿vale? Primero esta, que a cada n sub k le vamos a asociar, perdón, esto va al revés, a que cada
n, posición n, le vamos a hacer asociar una posición n sub k, y esta sucesión va a ser creciente, ¿de acuerdo? Y a esta n la vamos a hacer asociar la composición, ¿vale? Zn k, ¿de acuerdo? Y esta Zn k va a ser un subconjunto de Zn. Es lo único que vamos a pedir. Bueno, pues esto es una subsucesión, ¿de acuerdo? Subsucesión de una sucesión dada z sub n, ¿de acuerdo? Z sub n. Bueno, pues esto va a ser una subsucesión de elementos de C, ¿de acuerdo? Bueno, propiedades que van a verificar las sucesiones, las que conocemos de R, porque una sucesión de elementos complejos, o sea, de números complejos, va a ser quedarse con una sucesión de elementos reales y con una sucesión de elementos imaginarios, como conocemos, ¿vale? O sea, lo que sabemos es que si tenemos una sucesión, ¿vale? Diremos que z, un número complejo, ¿vale? Imaginemos que tenemos una sucesión z sub n, una sucesión de elementos de C, ¿vale? Y z, un número complejo dado. Bueno, un número complejo dado no. Un número complejo del cual vamos a calcular el límite, ¿de acuerdo? Entonces diremos que z es el límite, ¿vale? Es el límite. Cuando n tiende hacia infinito, de z sub n, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se verifica la definición clásica del límite para todo epsilon mayor que 0, existe una posición n0 en n, de tal manera que a partir de esa posición en adelante, se va a tener que el módulo de Zn menos z no va a sobresalir de una banda prefijada que la vamos a llamar epsilon, ¿de acuerdo? Vale, entonces se tiene la definición de límite de una sucesión a un número complejo z dado, ¿de acuerdo? ¿Qué va a verificar límite? Bueno, pues el límite de una sucesión, ¿vale? Es que si el límite de Zn es z, el límite de cualquier subsucesión suya también lo va a ser, ¿vale? Entonces lo que tenemos es, si z es justamente el límite cuando n tiende hacia infinito de Zn, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que para toda sucesión estrictamente creciente de elementos de n, ¿de acuerdo? Se va a tener que el límite cuando k tiende hacia infinito de Znk va a ser z también, ¿vale? Es decir, si cogemos cualquier subsucesión de elementos de C, si una sucesión tiene por límite z, cualquier subsucesión suya que cojamos va a seguir teniendo el mismo límite y ese límite va a ser z. ¿Y esto cómo se prueba? Pues se prueba, ¿vale? Cuando pongo una D, es demostración, se prueba igual que en el caso real. Lo que tenemos es que si z es ese límite, lo que tenemos es que para cada epsilon mayor que 0 existirá una posición n0 en n, ¿de acuerdo? De tal manera que a partir de esa posición en adelante, ¿de acuerdo? El módulo de Zn menos z menos z va a ser menor que epsilon, ¿de acuerdo? Y vamos a poner medios para luego ajustar los epsilon necesarios, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente.
Lo que va a ocurrir es que, como queremos probar que este límite es z, lo que vamos a encontrar es una posición, ¿vale? Llamémosla K0, de tal manera que a partir de esa posición en adelante se va a tener lo que queramos. Y entonces, ¿cómo vamos a estimar este módulo? Znk menos z. ¿De acuerdo? Bueno, pues este módulo se estimará utilizando la desigualdad triangular. ¿De acuerdo? Lo que sabemos es que justamente esto va a ser menor o igual que el módulo de z nk menos zn, ¿de acuerdo? Más módulo de zn menos z, ¿de acuerdo? Esta cantidad sabemos que es menor que epsilon medios, de eso no hay ninguna duda. Pero esta cantidad, lo que va a ocurrir es que si hacemos caso a la aplicación que hemos obtenido antes, lo que va a ocurrir es que esto va a estar acotado por epsilon, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a estar acotado por epsilon? Por definición de subsucesión, ¿de acuerdo? Por definición de subsucesión, lo que vamos a tener es justamente que esto va a ser un subconjunto de Zn. Si esto es un subconjunto de Zn, esta distancia la podemos hacer tan pequeña como queramos. ¿Por qué? Porque todo elemento de esa subsucesión va a ser alguno de los Zn. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que algún Znk puede ser ese Zn. Entonces esa distancia la podemos hacer tan pequeña como queramos porque Znk es una subsucesión de elementos de Zn. Y entonces, por lo tanto, esta distancia va a ser como mucho, y sin serlo, epsilon. Entonces esto prueba que efectivamente cualquier subsucesión de una sucesión que converge hacia z tiene límite y, de hecho, el límite es el mismo z. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto que cualquier subsucesión de una sucesión que tenga como límite z va a tener ese mismo límite, z. ¿Pero qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Lo que va a ocurrir es que no sabemos calcular, de momento, límites de números complejos. Pero si nos damos cuenta, z se puede poner como la parte real de z, ¿vale? O sea, la parte real de z va a ser lo que no lleve la unidad imaginaria, y la parte imaginaria es es el coeficiente de i, por así decirlo, de la unidad imaginaria. Todo número complejo, ¿vale?, se escribe de esta forma. La parte real de z, ¿vale? Ya lo hago como adelanto, ¿vale?, que no lo he explicado antes. Todo número complejo c se escribe como su parte real más la unidad imaginaria veces la parte imaginaria. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cualquier sucesión de elementos de c es coger una sucesión de números reales, que viene a ser la parte real de esa sucesión, más i veces la parte imaginaria de Zn. ¿De acuerdo? Es decir, es como coger pares de sucesiones de números reales, ¿vale? Que va a ser la parte real de Zn y la parte imaginaria de Zn. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite, cuando n tiende hacia infinito, de Zn no va a ser más que el límite, cuando n tiende hacia infinito, de la parte real de Zn, ¿vale?, más la unidad imaginaria a veces el límite, cuando n tiende hacia infinito, ¿de acuerdo?, de la parte imaginaria de Zn. ¿De acuerdo? Y entonces esto va a ser la manera en cómo se calcule el límite de una sucesión de números complejos, obviamente en el infinito. Bueno, ¿qué más propiedades van a cumplir el límite de números complejos?
Pues que el límite de la suma es la suma de los límites, eso se comprueba exactamente de la misma manera que en el caso real, pero para el caso complejo, y teniendo cuidado que los números complejos no se pueden ordenar, es decir, no se puede poner menor o igual entre dos números complejos, pero sí se pueden ordenar sus módulos, ¿vale? Entonces, todas las propiedades que tenemos para R en cuanto a los límites se van a tener para C, al igual que para el producto. El límite del producto es el producto de los límites y siempre y cuando el denominador no se anule, el límite de un cociente es el cociente de los límites, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto son las propiedades básicas de sucesiones de números complejos. Bueno, y lo que tenemos también es que C es completo, es un espacio que le vamos a denominar, en cuanto veamos análisis funcional, es un espacio de Banach. ¿Qué quiere decir un espacio de Banach? Es un espacio completo, es un espacio normado, es decir, C va a tener como norma la norma de R2, ¿de acuerdo? Que el módulo de un número complejo se calcula como la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿de acuerdo? Y completo, ¿qué quiere decir que un espacio sea completo? Bueno, un espacio es completo siempre y cuando toda sucesión de Cauchy de elementos de ese espacio converge. Si tenemos una sucesión de Cauchy de elementos de ese espacio que no converge, ese espacio no puede ser completo. Pero si toda sucesión de Cauchy es convergente, entonces ese espacio tiene que ser necesariamente un espacio completo. Y un espacio normado que sea completo se le denomina espacio de Banach, ¿de acuerdo? Por definición. Muy bien. ¿Cuándo diremos que una sucesión de números complejos es acotada? Pues z sub n. Z sub n es acotada. Vale. Z sub n es acotada. La definición es como en el caso de R, ¿vale? Es acotada si, solo si, por definición, ¿vale? Por definición, se va a tener que va a existir una constante m mayor que 0, de tal manera que el módulo de zn, que ya sabemos que el módulo de zn es la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado está acotada por una constante que la estamos declarando como n. ¿Por qué lo pongo así? Porque ahora hay un resultado, ¿de acuerdo? Ahora hay un resultado que nos dice que, cuando pongo P es proposición, que nos dice que Zn, sucesión de números complejos, es acotada si solamente si lo son la parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Bueno, aquí de Zn se entiende, ¿de acuerdo? Entonces, hacia de izquierda a derecha es claro. ¿Por qué? Porque si esta sucesión es acotada, quiere decir que esta cantidad está acotada. Si esta cantidad está acotada, si una suma de términos positivos es acotada, quiere decir que ambos sumandos tiene que ser menor o igual que esa constante. Entonces, esto será menor o igual que m cuadrado y esta será menor o igual que m cuadrado, por ejemplo, ¿no? O menor o igual que m, simplemente. Al revés también se tiene, porque si esta es acotada y esta es acotada, el cuadrado de una sucesión acotada sigue siendo acotada, ¿vale? Porque sería multiplicar por m cuadrado, aquí y aquí. Pero entonces, si hacemos la raíz cuadrada de todo eso, nos dará menor o igual que la raíz de 2m, y eso va a ser una cota positiva. Pero la raíz cuadrada de 2m, o sea, la raíz cuadrada de esto va a ser el módulo de Zn, es decir, estamos encontrando una constante m mayor que 0, que es la raíz de 2m, por ejemplo,
donde m era una cota para esta y otra cota para esta, de tal forma que nos acota al módulo de Zn. Es decir, la sucesión Zn de números complejos es también, de hecho, acotada. ¿De acuerdo? Y esa es la demostración de esta proposición, que la he hecho un poco a mano alzada para que... porque todo esto ya se sabe. ¿De acuerdo? Bueno, también decir que toda sucesión de Cauchy de elementos de C converge, porque C es un espacio completo, es un espacio de Banach. De toda sucesión de Cauchy se puede extraer una subsucesión que sea convergente, eso también se sabe. Y también lo que se va a tener es que... se va a tener el teorema de Bolzano-Weierstrass, que se tenía para R, pero como C es R2, pues lo que se tenía para R a la n se va a tener para R2, porque R2 es R a la n para n igual a 2. Entonces, obviamente, si tenemos que esa sucesión Zn es acotada, perdón, es convergente, entonces en particular está acotada, también en particular es monótona, ¿de acuerdo? Y si la sucesión Zn es convergente, perdón, es acotada, lo que nos va a existir es una subsucesión que sea convergente. Ese es el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿de acuerdo? Bueno, y yo creo que hasta aquí la lección de sucesiones de números reales. En el siguiente vídeo veremos series de números complejos, perdón, sucesión de números complejos, series de números complejos veremos también, y en el siguiente vídeo también introduciremos un poco las nociones de topología en C, que como C es R2, las nociones de compactos, de abiertos, de conexos en R2 se va a trasladar sin ningún problema al caso complejo. Bueno, pues como hemos terminado ya el vídeo, lo que es de costumbre es tirar de la ruleta a ver qué nos va a tocar aquí. ¿De acuerdo? Pues la voy buscando. Ahí estamos. Y entonces vamos a ver si la tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Entonces lo que vamos a tener es la ruleta y vamos a tirarla a ver qué nos toca. Entonces nos va a tocar chistes de matemáticos. Bueno, pues el primer chiste matemático es ¿qué le dice el 2 al 20? Y lo que le dice es, para ser como yo, debe ser sincero. Y bueno, y el segundo chiste será lo que la ruleta nos diga. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Otro de matemáticos. Parece... no, uno cualquiera. Vale, chistes de cualquier tipo. Bueno, vamos a ver qué chistes de otro tipo tenemos por aquí. Bueno, y el segundo chiste es el de Jaimito, ya sabéis. Nos dice que está Jaimito con su amiga, y a esto de que le pregunta Jaimito a su amiga, oye, Sara, ¿es cierto que las zanahorias son buenas para la vista? Y dice Sara, sí, ¿o acaso es que has visto a algún conejo con gafas? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, los chistes de hoy, que cada vez son más malos, he de decirlo, sí, lo reconozco. Y bueno, pues al día siguiente veremos lo que van a ser series de números complejos y vamos a ver también nociones topológicas en el plano complejo, es decir, conjuntos conexos, conjuntos abiertos y conjuntos compactos, la compacidad, se hereda de R2, porque ya hemos visto que el plano complejo y el plano real son exactamente la misma cosa hablando en términos topológicos, ¿de acuerdo? Entonces las nociones de topología en R2 se van a trasladar sin ningún problema al plano complejo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM, Clases de Mates, Universidad. ¡Nos vemos!